Martín Aparicio se reporta listo para la educación consciente. Comencemos. Adelante, Martín. Feliz día a toda la gente que nos acompaña en tus ciudades. Y como ustedes recordarán, ayer con nuestro coach de cabecera, Martín Aparicio, abordamos la educación inconsciente. Hoy vamos a hablar de la consciente. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. Muy bien, Pati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. Pues cuéntanos todo, por favor. Pues sí, bueno, ayer traíamos el tema de la educación inconsciente, donde veíamos cómo la gente no se percata que los hijos están presentes con todos sus actos, que en muchas ocasiones son negativos, y esto lo transmiten a través del ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, la educación consciente tiene una diferencia interesante. Fíjense bien, para empezar, para mal educar a los hijos, sí sirve el ejemplo. ¿Va? Podemos decir que con el ejemplo se maleduca. Y para bien educarlos, no sirve el ejemplo. Fíjate qué interesante. Sí. ¿Cómo está eso, Martín? A ver. Mira, en todos los estudios que hay hasta hoy, serios, estadísticas muy interesantes, muestran que la tendencia siempre, por ejemplo, si la madre o el padre de familia están presentando una conducta equivocada, la tendencia de los hijos es imitar la conducta equivocada y no la conducta acertada o positiva. Esa es la tendencia. De tal manera que, si te fijas, a veces podemos decir que, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Si el padre toma un plato de sopa en las normas de educación y se lo empina, los niños se lo empiezan a empinar. Es verdad. Pero nunca copian el lado bueno, y entonces cuando dicen, ¿por qué te tomas del plato así? Dice, mi papá lo hace. Mi papá se lo toma así. Sí, pero cuando le dicen, oye, ¿y por qué no haces lo que tu papá, que se levanta temprano y es cumplidor? Porque no somos iguales. Ah, y si no le conviene. Ahí sí ya no somos iguales. Y somos bien largos, es lo que pasa. Claro. Entonces, la tendencia es esa. No podemos empezar con la idea equivocada de que vamos a educar con el ejemplo. Es decir, la educación consciente no va a ser con el ejemplo. El ejemplo es: el padre se va a trabajar, la madre está todo el día trabajando en la casa, les ayuda con las tareas, pone demás, y los hijos están jugando videojuegos y no imitan ni al padre ni a la madre. ¿Y cómo sí sería entonces la educación consciente? La educación consciente tiene que ser obligatoriamente con palabras. Y luego, después, entonces, mi conducta tiene que ser congruente con las palabras. Claro. Ahora, entonces no es un ejemplo, sino una congruencia. Ejemplo, yo no le puedo decir a mi hijo, no, a las mujeres no se les pega ni con el pétalo de una rosa. ¿No? Eso yo le digo a mi hijo y lo regaño que le pegó a su hermana. Pero en la tarde yo me enojo con la esposa y le pego. No, pues entonces no hay congruencia. Exacto. Se le dice al hijo, tienes que hacer algo, tienes que hacer ejercicio, tienes que estudiar, y yo estoy gordo. O se le dice, no fumes, hace daño fumar, hijo, mientras tengo el cigarro en la boca. Es de, no seas como tu padre. Entonces, las palabras no se están viendo fortalecidas con la conducta. Entonces, pero ahora vamos a educación consciente más fuerte. Si analizan con mucho cuidado, a lo que le están llamando ahorita educación en nuestra sociedad, es simplemente a las negaciones o afirmaciones de lo que debe o no debe hacer. Es decir, no hagas eso, siéntate a comer, tiende tu cama, haz la tarea, haz la llamada, báñate, lávate las orejas. Exacto, no y sí. Y de vez en cuando, ¿cómo te fue en la escuela? Y me están molestando, pues fíjate bien, haz esto y dile a la maestra y no te preocupes. Entonces una cosa, yo por ejemplo, ¿por qué estás triste? No, pues porque me pasó esto. Bueno, pues hazle así y hazle así. Y a eso le están llamando educación. Nada más que esto es muy pobre, muy pobre. La educación consciente es sentarte con tu hijo, 8 años, 7 años de edad, 6, desde ahí inicia, ¿no? Desde ahí. Se sientan a tomar un helado en un parque, en una fuente, en un restaurante, a tomar un helado y sentarse a dialogar. Hijo, ¿qué es para ti, por ejemplo, la tristeza? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué entiendes? Pero un niño de 6 años te puede contestar. Totalmente. Okay.
son mágicos. Los niños entre más Sí. chicos son mucho más puros. Sus Exacto. preguntas son mucho más honestas, están limpios y te entienden los mensajes así. Obviamente te tienes que adaptar. No le puedes decir a un niño, no le puedes hablar en un lenguaje muy técnico porque no lo va a entender. Porque no va a entender, Le tienes pero que poner comprensible. ejemplos, exacto. Y entonces empezar a investigar el cerebro de los chiquitos en el sentido de qué es para ti la amistad. Si es un hombre, ¿qué es para ti ser un hombre? Caballero, Si eres mujer, ¿no? exacto, un caballero. ¿Qué es para ti ser una mujer, una reina verdaderamente? Y entonces empecé a instalar conceptos de, hijo, ¿tú sabes que eso se llama dignidad? ¿Sabes qué es la dignidad? ¿Sabes por qué la dignidad es más importante que el mismísimo dinero? ¿Sabes por qué el respeto es más importante que la vida en un momento dado? Entonces, pero seamos honestos, un llamado a la gente que nos está viendo, seamos honestos, ¿cuándo se hace esto? Seamos honestos, ¿cuándo se sentaron contigo a hablar así de dignidad y definírtela y decir esto es digno y bla, bla, bla? Entonces, eso se ha perdido en las sociedades. Entonces no es posible que le llamen educación a, como decías hace rato, un simple no, sí, no, sí, no, sí, y cómo te fue en la escuela. Como perrito, así de, no te hagas Ándale. pipí, no te subas a la cama, no... Ándale, Sí. ándale. Te hasta- dicen que no, pero no por qué. Pero además, ¿sabes qué? Es sobre cosas muy sencillamente, muy tontas, ¿me entiendes? Que se entienden muy rápido. O sea, lávate atrás de las orejas, tiende tu cama, levántate, lleva tus trastes al lavadero. Pero sentarte a hablar de honor y definirle el honor y definirle la sinceridad y las importancias graves de por qué el respeto es tan importante para los seres humanos, para convivir en armonía. Como y el todo valor de esto- las cosas, Martín. Lo Exactamente. que realmente vale, ¿no? En un ser humano. Exactamente, valores, instalación de valores. Y luego, con la conducta, tanto de los adultos como del niño, hacerle sentir lo que le estás enseñando, hacerle sentir la dignidad en alguna escena, hacerle sentir el honor en alguna Como escena. ponerle, o sea, decírselo y explicarle, a ver, el respeto es esto y esto y esto, y luego tener un acto de respeto con Exacto, tu mamá, por ejemplo. exacto. Y decirle, mira, hijito, esto es respeto. Exacto. O ahora Vas. ven, vamos con el vecino y vamos a hacer esto que se llama respeto. Y en fin, ¿sí me explico? Sí, Entonces, sí. es muy interesante la educación consciente, pero los padres tienen que entrenarse, tienen que prepararse para que primero ellos conozcan y definan los valores. Ser congruentes. Muchísimas gracias. Inteligenciaobjetiva.com. Muy interesante la plática de hoy. Y bueno, ya tienen el ejemplo qué es lo que tenemos que hacer. Mañana vamos a hablar de vencer contra convencer. Exactamente, que es más para los niños, ¿no? Bueno, y ahora hablando también en otros temas, hay capacitación para el impulso de la economía social y esto es fortalece tus conocimientos y habilidades. ¿Cómo? Hay un programa de capacitación para el impulso de la economía social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que está encaminado a mejorar las condiciones de ocupación y capacitación laboral de los habitantes del Distrito Federal, a fin obviamente de disminuir el desempleo y la desigualdad social. Entonces, pues bueno, aproveche uno más de los programas que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México